Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Excelente inicio de semana. Gusto en saludarles. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, jóvenes, y les comento cuál es el tópico del día de hoy. Vamos a iniciar con el estudio de los rendimientos a escala, ¿sí? Y para darles una idea de qué es lo que trata, pues les comento, ¿verdad? Y tratando un poco de conectar, hacer un link entre lo que vimos y lo que vamos a ver a partir de la clase del día de hoy, pues recordemos que nosotros vimos el último día cómo una firma iba a maximizar su producción condicionado a la información de mercado y a los recursos disponibles para poder comprar insumos, ¿verdad? Entonces, la firma, sabiendo cómo se relacionan los insumos, es decir, pueden ser tipo Coptugla, sustitutos o bien proporciones fijas, lo que va a hacer la firma ahora es lo siguiente, fíjense, asuma que la firma ya alcanzó ese punto de equilibrio y ahora se pregunta, ¿qué es lo que pasaría si yo decido incrementar los insumos en una misma proporción? ¿Qué es lo que estaría pasando con el producto? ¿Será que el producto crece en la misma proporción, crece en una proporción menor o bien crece en una proporción mayor? ¿Sí? Dicho de otra manera, imagínense que una firma productora de alimentos tiene su planta de producción acá en la capital y decide replicar la misma planta que tiene acá en otro departamento, Quetzaltenango, Suchitepeques, Escuintla. La pregunta que nosotros como economistas nos haríamos es la siguiente: ¿qué es lo que pasaría con la producción de la planta que es idéntica, la que está en el departamento, que es idéntica a la que tengo en la planta central? ¿Será que voy a producir lo mismo que lo que la planta central, más que lo que tengo en la planta central o menos que en la planta central? Entonces, eso tiene que ver con el tema que vamos a iniciar el día de hoy, que es el tema de rendimientos a escala. Es decir, la firma ya ha alcanzado su equilibrio, ya sabe cuál es la composición de factores que le conviene para poder maximizar la producción. Quiere replicar esa planta, esa forma de producir, en otro lugar. ¿Qué va a pasar con la producción de esa nueva planta? Eso es lo que nosotros vamos a responder el día de hoy. Y eso está contenido en el tópico rendimientos a escala, ¿de acuerdo? Entonces les voy a presentar, bueno, digamos que el orden va a ser usual. Primero les voy a presentar las diapositivas con un poco del contenido, de definiciones. Después las vamos a discutir y posteriormente voy a utilizar la pizarra para poder ver ejemplos prácticos, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien, jóvenes, excelente. Entonces iniciamos con la clase, ¿sí? Les voy a presentar las diapositivas que ustedes ya tienen a la mano y las vamos a discutir entre todos, ¿verdad? ¿Sí? Compartir. Muy bien, jóvenes. Entonces ya tienen ustedes en su pantalla las diapositivas sobre las cuales vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Como les indiqué, el tema es rendimientos a escala, ¿sí? Jóvenes, ¿cuál es la definición de rendimientos a escala? Fíjense que los rendimientos a escala nos permiten determinar la relación. Fíjense bien cómo lo voy a definir, que dista ligeramente de lo que ustedes van a ver en la diapositiva siguiente. Pero en sí los rendimientos a escala pretenden determinar la relación entre el tamaño de la planta y la producción. Fíjense bien cómo lo indiqué. Es la relación entre el tamaño de la planta y la producción. Veamos cómo lo tienen ustedes en sus diapositivas. Ustedes lo tienen, es la relación entre la escala o el volumen de una empresa y la producción. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y vuelvo a repetir, jóvenes, responde a la pregunta. Si yo decido incrementar todos los factores, mucho con lo que voy a decir ahora, si voy a incrementar todos los factores en la misma proporción, ¿qué efecto va a tener sobre la producción? ¿Sí? Fíjense que la hipótesis de este enunciado es el siguiente: todos los factores para nuestro modelo capital y trabajo crecen en la misma proporción. Si eso sucede, ¿qué va a pasar con la producción total? Bueno, lo que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Les comento, jóvenes, parece curioso, vean acá el título rendimientos de escala, porque esto se le llama rendimientos de escala. Y lo voy a tomar como un ejemplo no económico para que ustedes pues tengan la intuición de por qué a este fenómeno que nosotros estamos estudiando se le llama rendimientos de escala, ¿sí? Ustedes han visto las maquetas, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Las maquetas son representaciones, digamos, a escala, ¿sí? De cierto lugar o de cierta área que se desea visualizar, ¿verdad? Que se desea representar. Por ejemplo, hay maquetas del centro histórico, hay maquetas del centro cívico, ¿sí? Entonces, imaginémonos la maqueta del centro cívico, jóvenes, ¿sí? Ustedes saben que en esa maqueta, pues, están los edificios principales que representan a esa área, a ese lugar geográfico, ¿verdad? Por ejemplo, está la Municipalidad Capitalina, está el IX, está la Corte Suprema de Justicia,
está el Ministerio de Finanzas, y principalmente también otras instituciones, ¿sí? Al punto que voy, jóvenes, es, en esa maqueta, fíjense que lo que se hace es respetar o preservar las escalas. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Ustedes se han dado cuenta de la altura que tiene el edificio de la Corte Suprema de Justicia y pueden contrastarlo con la altura que tiene el edificio del Ministerio de Finanzas, ¿sí? A modo de ejemplo, yo les puedo decir, miren, fíjense que la altura del edificio de la Corte Suprema de Justicia es el 25% o la cuarta parte de la altura del Ministerio de Finanzas. Una buena maqueta, ¿sí? Una buena maqueta del centro cívico debe preservar, debe respetar esas proporciones. ¿En qué sentido? En que cuando lo haga a una escala, aquí está la relación, cuando lo haga a una escala más pequeña, pues obviamente el edificio de la Corte Suprema de Justicia debe ser la cuarta parte en esa escala más pequeña, independientemente qué escala sea, de la altura del edificio del Ministerio de Finanzas. ¿Están de acuerdo? Pues jóvenes, lo mismo pasa acá. Cuando hablamos de rendimientos de escala, nosotros estamos diciendo que vamos a preservar las proporciones, jóvenes. ¿Cómo así las proporciones? En que si, por ejemplo, yo voy a incrementar el capital en un 50%, pues entonces el trabajo también se debe incrementar en un 50% a modo de preservar la cantidad de capital por trabajador invariante. ¿Sí? Ejemplo más concreto, ¿verdad? Vamos a suponer una firma que está operando con 2 computadoras y un trabajador. La cantidad de capital por trabajador es igual a 2. ¿Están de acuerdo? Es decir, que cada trabajador tiene 2 computadoras, ¿sí? Si yo quiero preservar esa relación, al momento de tener, es casi como la de proporciones fijas, similar, ¿verdad? ¿Sí? Si yo voy a tener otro trabajador, ¿cuántas computadoras voy a tener? Pues obviamente voy a tener 4, ¿sí? Entonces yo lo que quiero ver es qué es lo que va a pasar con la producción. Ustedes me dicen, mire, la producción aumenta, pero la respuesta que nosotros vamos a resolver con este tópico es, aumenta en la misma proporción en la cual estoy incrementando los insumos, aumenta en una proporción mayor o en una proporción menor. Entonces, eso es lo que trata el tópico de rendimientos a escala, ¿sí? Y por eso es que nosotros le llamamos a escala, porque estamos preservando, estamos respetando las proporciones tanto de capital y de trabajo que teníamos originalmente, ¿sí? Como les digo, el ejemplo sencillo es, voy a colocar otra planta de producción de alimentos que tenga una capital idéntica en Quetzaltenango. Entonces quiero ver qué es lo que va a pasar con la producción, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Muy bien, entonces veamos acá, vamos a la diapositiva. Fíjense que nosotros en teoría económica definimos 3 tipos de rendimientos a escala, ¿sí? Número 1, rendimientos crecientes a escala. ¿Qué nos indica esto, jóvenes? Nos indica que la producción crece de forma más que proporcional al incremento de los insumos, ¿sí? Por eso se llaman crecientes a escala. Es decir, ejemplo, que si los insumos crecen en un 20%, la producción va a crecer más que ese 20%. Entonces la respuesta en la producción es más que proporcional al incremento igualitario de los insumos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se preguntan, miren, ¿y por qué una firma puede tener rendimientos crecientes a escala? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿A qué se puede deber que una firma al momento de colocar una planta de producción de alimentos idéntica a la que tiene la capital en un departamento, pues va a producir más que el doble, por ejemplo, que sería la planta original más la planta departamental? ¿A qué creen ustedes que se puede deber ese comportamiento? Podría ser por la capacidad instalable. Sí, eso puede ayudar, ¿verdad, Wilson? Imagínense que la firma ya puede tener cierto grado de experiencia en la planta original y la puede transmitir a la siguiente planta, ¿verdad? Y obviamente tiene que ver con el hecho que tiene una capacidad instalada mucho más grande, así como la experiencia también de la planta original, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que, gracias, Wilson. Fíjense que todo esto se puede relacionar, digamos, el caso de los rendimientos crecientes a escala, con algo que se llama economías de escala, que probablemente ustedes lo vieron en la teoría de costos. ¿Quién me puede indicar qué son las economías de escala? ¿Sí? Microeconomía 1. ¿Se acuerdan cuando vieron el costo promedio de corto y largo plazo? Voy a utilizar la pizarra, para que deje de compartir, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿quién me puede recordar qué son las economías de escala? Microeconomía 1.
tenemos rendimientos crecientes, ¿verdad? Rendimientos crecientes a escala. Entonces, miren, ¿por qué la producción puede crecer de forma más que proporcional al incremento igualitario de los insumos? Pues Wilson nos indicó, mire, puede haber un efecto de la capacidad instalada. Pues efectivamente, ¿verdad? Una mayor capacidad instalada nos permite tal vez beneficiarnos de la planta original, de la experiencia y conocimiento de la técnica de la planta original, y eso transferírselo a la nueva planta. Entonces la producción crece de forma más que proporcional. Pero digamos que una fuente muy importante de la generación de rendimientos a escala, jóvenes, es algo que se llama economías de escala, que tiene que ver con la teoría de costos, ¿sí? Teoría de costos, micro 1, ¿verdad? ¿Sí? Economías de escala. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí como referencia con el micro 1, porque digamos, no lo voy a retomar a profundidad, porque eso ustedes ya lo vieron, ¿verdad? ¿Vieron teoría de costos en micro 1, jóvenes? ¿Vieron un poco de teoría de costos? Costo medio, costo marginal, ¿sí? Costos fijos, costos variables. ¿Sí? Voy a asumir que el silencio es un sí. Bueno, de hecho lo tendría que haber visto en microeconomía 1, ¿verdad, jóvenes? Sí. Igual, siempre, y a menos de lo que recuerdo, jóvenes, el libro que utilizan en micro 1 tiene esa parte de teoría de costos. O sea, que pueden retomar nuevamente el libro, ¿verdad? ¿Sí? Eso les indico porque obviamente no es un tema de micro 2, es un tema de micro 1. ¿Sí? Pero lo voy a retomar porque obviamente me interesa para fines de poder explicar los rendimientos crecientes a escala, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, las economías de escala, ¿se acuerdan que ocurren cuando hay una reducción o una caída? ¿Sí? Una baja, vamos a colocar baja, en el costo medio de largo plazo, ¿verdad? ¿Sí? Largo plazo. Jóvenes, ¿qué factores pueden incidir en la caída del costo medio de largo plazo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay factores? Estamos hablando de las economías de escala, ¿verdad? Hay factores, digamos, internos y externos a la firma, ¿verdad? Entre los factores internos, que pueden estar asociados a una caída del costo medio de largo plazo, pues puede estar relacionado a que las firmas tienen un mayor acceso al crédito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo así, jóvenes? En la medida que la firma se está ampliando, en la medida que la firma es mucho más grande, ustedes estarán de acuerdo que la firma tiene mayor acceso a crédito, ¿verdad? ¿Sí? O sea, las firmas grandes usualmente tienen acceso no solo a montos mayores, sino con una frecuencia mayor. Y adicionalmente a una tasa de interés mucho más cómoda, ¿sí? Entonces, acceso al crédito con tasas de interés preferenciales, ¿verdad? ¿Sí? Con R preferencial. ¿Cuál podría ser otro factor interno que genera las economías de escala? Ustedes probablemente vieron en microeconomía 1. Tiene que ver con la famosa división y especialización del trabajo, ¿verdad? División y especialización del trabajo. ¿Sí? Otro factor que, bueno, ¿se acuerdan que esto viene muy asociado a la teoría de Adam Smith, ¿verdad? División y especialización del trabajo. Entonces, acceso al crédito con tasas de interés preferencial, división y especialización del trabajo, ¿sí? Adopción o implementación de mejores tecnologías. Implementación de mejores tecnologías, ¿verdad? ¿En qué sentido? Cuando las empresas más grandes tienen posibilidad de poder invertir en investigación y desarrollo y poder no solo generar, sino también implementar rápidamente esas mejoras técnicas. Y eso obviamente, jóvenes, va a incidir en ¿qué? En que la productividad sea mayor y genere este tipo de rendimientos a escala, ¿sí? Entonces, jóvenes, los rendimientos a escala están muy asociados a lo que ustedes vieron en su momento como las economías de escala. Las economías de escala tienen fuentes internas, como lo acabo de señalar. Las empresas más grandes usualmente tienen acceso a líneas de crédito con mayor volumen, con tasas de interés mucho más preferenciales. La división y especialización
en empresas grandes, eso hace que la productividad mejore. Ustedes ya lo vieron o lo están viendo en doctrinas, o ya lo vieron en doctrinas, que es la teoría de Adam Smith, el clásico ejemplo del alquiler, ¿sí? También la adopción e implementación de mejoras técnicas. Las firmas más grandes tienen posibilidad de implementar de forma más rápida estos avances tecnológicos, y eso hace que inciden en economías de escala, es decir, un costo promedio de largo plazo más bajo y en consecuencia en tener rendimientos crecientes, ¿sí?, de largo plazo. Así como hay factores internos, jóvenes, también hay factores externos. Cuando la firma se hace más grande, puede generar economías de escala del lado externo. Por ejemplo, algún tipo de regulación gubernamental, jóvenes. ¿Cómo así? ¿Cómo pueden caer los costos medios de largo plazo a través de regulaciones gubernamentales? Pues, imagínense una empresa muy grande que genera buena cantidad de empleo en ese sector geográfico en particular. Entonces el Estado dice, no, si perdemos a esta firma, va a haber una caída en la actividad económica derivado del aporte de esa empresa que esté en ese sector que es muy pujante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Algún tipo de regulación, algún tipo de legislación para apoyar a ese tipo de firmas? Por ejemplo, restringiendo la competencia, ¿sí?, no dejando que otras firmas ingresen al mercado, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que la firma pueda reducir sus costos medios de largo plazo y, en consecuencia, tener una productividad mucho más alta en la medida que la escala se hace mayor, ¿sí? Entonces, un factor externo muy importante puede ser la regulación gubernamental. Eso sucede usualmente con empresas que son muy grandes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se ve ese tipo de beneficio de tal manera que la productividad se ve afectada positivamente, ¿de acuerdo? Entonces, la principal fuente, jóvenes, de rendimientos crecientes a escala son las economías de escala, ¿de acuerdo? A diferencia de las deseconomías de escala, que ustedes también me imagino que vieron en Microeconomía 1, ¿verdad? ¿Sí? Que es cuando la firma se hace más grande, sus costos medios de largo plazo van aumentando. Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, a eso tienen que ver los rendimientos crecientes a escala, ¿sí? La producción crece de forma más que proporcional al incremento igualitario de los insumos, ¿sí? ¿Qué es lo que está de eso? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Una reducción en los costos medios de largo plazo. ¿Cuáles son las fuentes de reducción? Las economías de escala, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, voy a continuar con la presentación de las diapositivas. Quería explicar un poquito de las economías de escala, bueno, recordatorio, ¿verdad? Que es un poco lo que ustedes ven acá, ¿verdad? ¿Sí? Mayor producción asociada a costos más bajos, ¿sí? Obviamente las empresas son más eficientes, ¿sí?, porque pueden implementar la tecnología de forma más rápida. Y, jóvenes, gráficamente vean las características. Las isocuantas están cada vez más cerca unas que otras. Revisemos, vean acá. Aquí tenemos un mapa de isocuantas en las cuales nosotros, viendo nada más la relación entre las isocuantas, podemos indicar que tenemos rendimientos crecientes a escala. ¿Por qué? Fíjense bien, las isocuantas están más pegadas una respecto de otra. ¿Qué significa eso? Que la producción se acelera, crece tan rápido, de tal modo que cuando pueda duplicar la cantidad de insumos, miren, de 5 a 10 y de 2 a 4, la producción ya ha sobrepasado el doble, ¿sí? En este caso en particular, se triplicó, ¿de acuerdo? Es decir, va a estar denso de isocuantas de tal manera, jóvenes, que esa cantidad abundante de isocuantas va a permitir que el producto esté creciendo mucho más que la cantidad o la proporción en la cual crecen los insumos, ¿sí? Les voy a repetir, cuando tenemos rendimientos crecientes a escala, las isocuantas están juntas respecto de otras, ¿sí? Es la característica. Muy bien, jóvenes. Como les indiqué, tenemos 3 diferentes escenarios de rendimientos a escala. El segundo es tener rendimientos constantes a escala. ¿Y qué nos indica esto, jóvenes? Cuando tenemos rendimientos constantes a escala, la producción crece en la misma proporción. Eso tiene sentido, ¿verdad? Tiene la misma proporción en la cual crecen los insumos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues no tendríamos economías de escala. Sí, en este caso, la eficiencia termina siendo neutral, que es un poco lo que ustedes ven acá. La escala no afecta la productividad, ¿sí? Es neutral.
¿sí? Obviamente, si duplico, si tengo otra planta, entonces lo que voy a lograr es el doble de producción. ¿Qué pasa con las isocuantas? Las isocuantas van a ser equidistantes, a diferencia del ejemplo anterior, donde las isocuantas estaban más cerca una respecto de otra. Ahora son equidistantes, ¿de acuerdo? La misma distancia. De tal manera que cuando duplico, vean, de 5 a 10 y de 2 a 4, la producción también se duplica, ¿sí? Es como el escenario lógico que uno podría esperar, ¿verdad? Tengo mi planta de producción de alimentos en Quetzaltenango, pues al final va a producir lo mismo que la planta que tengo, la planta central, digamos así, la de la capital. Y por último, jóvenes, tenemos los rendimientos decrecientes a escala, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Tal como le indica su definición, la producción crece crece, mucho ojo, o sea, va a crecer, pero crece en una proporción menor al incremento, vuelvo a repetir, jóvenes, igualitario de los insumos, ¿sí? Y la pregunta, digamos, ¿a qué se debe que una firma pueda tener rendimientos decrecientes a escala? Pues obviamente lo vamos a vincular con lo que ustedes vieron en micro 1, que son las deseconomías de escala, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refieren las deseconomías de escala? No lo voy a colocar en la pizarra porque es el análogo a lo que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? O sea, comparando uno con uno, así. En el sentido de que los costos marginales de largo plazo, costos medios, y obviamente los marginales también porque están asociados, ¿verdad? Pero la definición es de los costos medios. Los costos medios de largo plazo empiezan a crecer. En lugar de caer como lo teníamos acá, los costos medios empiezan a crecer cuando se amplía la planta. Usualmente, ¿a qué va asociado ese comportamiento? Pues ahí va un enfoque mucho más administrativo. Los que, digamos, tienen estudios de administración lo pueden validar, y es que generalmente cuando se tiene una planta mucho más grande, el grado de organización debe ser mucho mayor, ¿verdad? Y usualmente la firma no tiene ese proceso de planificación en la organización, de tal manera que se vuelve muy burocrático cada uno de los procesos administrativos. ¿Cuál podría ser un ejemplo, verdad? Tengo la planta acá en la capital, tengo la planta, por ejemplo, en Quetzaltenango, y tengo que enviar una carta del gerente de división en la capital al gerente de división en Quetzaltenango, y eso puede llevar muchos días, ¿verdad? Principalmente si no existe un esquema administrativo bien definido, ¿sí? Entonces, eso hace que la productividad no sea tan fluida. ¿Sí? Tener dos plantas, la planta original y la planta departamental, implica un grado de organización muy grande. Usualmente las firmas no lo tienen. Entonces, por eso es que ustedes ven acá, en la diapositiva, miren, se reduce la capacidad empresarial. Eso tiene que ver mucho con aspectos de orden administrativo, ¿sí? Gráficamente, ¿qué pasa con las isocuantas? Las isocuantas se alejan aún más. Entonces, revisemos. ¿Cómo identificamos en un mapa de isocuantas cuando la firma tiene rendimientos decrecientes de escala? Pues ustedes pueden ver que las isocuantas están más lejos, ¿verdad? Una respecto de otra. ¿Qué significa eso? Miren, que al momento de duplicar, 5, 10 trabajadores, o bien horas por trabajador, 2 a 4 horas por máquina, no he alcanzado el doble, miren, no he alcanzado el doble, ¿sí? Entonces ahí la producción crece, pero crece de forma desacelerada, ¿sí? Bueno, entonces jóvenes, a diferencia de lo que nosotros vimos en el corto plazo, fíjense que nosotros definimos un único tipo de rendimientos al momento que nosotros alterábamos la cantidad del único factor variable. Perdón, ¿qué tipo de rendimiento nosotros definimos en ese escenario? ¿Qué me puede indicar? Fíjense que el equivalente a corto plazo, ahí te voy a preguntar, el equivalente a de corto plazo es, mantengo fijo mi insumo que no puedo alterar, que en este caso puede ser el capital, decido contratar más trabajo y necesariamente tenía que pasar algo, ¿verdad? ¿Sí? Acá tenemos 3 escenarios distintos, entonces, déjenme ver, voy a preguntar a... Gabriela, Gaby Esmeralda, ¿sí? ¿Se acuerda? Digamos, nosotros dijimos, miren, necesariamente tiene que pasar algo en el corto plazo cuando empiezo a requerir más del factor variable. De hecho, leímos la categoría prácticamente de... Es una regularidad empírica, ¿verdad? O sea, prácticamente leímos categoría de ley a eso, ¿verdad? No recuerdo ahorita, licenciado, perdón. No hay problema. Vamos a continuar con alguien más. Bueno, por orden, ¿verdad? Gabriela, espero preguntar. Gerson, usted es el siguiente. GE.
Gracias, Gaby. Gerson. Necesariamente, ¿qué pasaba en el corto plazo? En la medida que añadía unidades de factor variable, nuestro primer estudiante fantasma del día de hoy. Vamos a ver cuántos podemos... vamos por la G. Guldin Figueroa. ¿Qué manda, licenciado? Sí, ¿se acuerdan que nosotros anunciamos una ley, verdad? Una ley que de hecho le va a dar la pista, es la ley de David Ricardo. Entonces nosotros dijimos, en la medida que... Al punto que voy es, ¿qué es lo que pasaba con la producción cuando nosotros empezábamos a incrementar la dotación de factor variable? No lo recuerdo. ¿No lo recuerda? No. Vamos a... Ahora varios levantaron la mano, jóvenes, eso está buenísimo. Gracias, Guldin. Primero que nos levantó fue... Nos pasamos hasta la L. Empieza a caerles. ¿Jason? Sí, yo agrego ahí de que la producción empieza a decaerles. Exactamente, el producto marginal empieza a decaer, ¿verdad? Entonces la producción sigue creciendo, pero siguen creciendo a un ritmo menor, ¿verdad? Entonces lo que nosotros esperábamos siempre eran rendimientos marginales decrecientes, consistente con una función de producción cóncava, ¿verdad? Al punto que voy es que en este caso, en el largo plazo, tenemos tres posibles escenarios. La firma puede tener rendimientos crecientes a escala, constantes a escala o decrecientes a escala, ¿sí? Usted de verdad, mire, entonces, ¿de qué puede depender cada uno de estos escenarios, verdad? Tal como veíamos, es si la firma logra obtener economías de escala, ¿qué tipo de rendimientos vamos a tener, jóvenes? Fíjense que la firma logra que su costo medio de largo plazo caiga. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos a escala voy a tener? ¿Decrecientes? De hecho, como cae el costo medio de largo plazo, entonces la firma puede operar a costos más bajos y la productividad va a crecer más o menos que proporcional al incremento de los insumos. ¿Sería rendimientos crecientes de escala? Muy bien, Lini. Serían rendimientos crecientes, ¿verdad? ¿Cuál sería la intuición? Digamos que la firma, por ejemplo, puede reducir sus costos por unidad y en esa consecuencia puede adquirir más factores. Si adquiere más factores, pues puede producir un poco más. O bien, esos recursos que se ahorró, por ejemplo, porque su costo medio cayó, le permiten destinar más recursos a investigación y desarrollo, ¿sí? Lo que le permite innovar, generar mejor tecnología y ser más eficiente en la producción. Ustedes se dan cuenta, cuando la firma empieza a reducir su costo promedio, ese ahorro le permite generar mayor productividad. Entonces, tal como le indicó Abigail, cuando la firma experimenta economías de escala, vamos a tener rendimientos crecientes a escala, es decir, que la producción va a crecer mucho más. ¿De dónde vienen esas economías de escala? Pues lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Mayor acceso al crédito, tasas de interés preferencial. Por ejemplo, si Amazon tuviera ahorita la intención de solicitar un crédito, ¿qué creen ustedes? ¿Será que ningún banco se ofrece o será que muchos bancos se pueden ofrecer? Pues obviamente, jóvenes, va a tener un portafolio de crédito total, una oferta de crédito muy amplia Amazon. Y obviamente a una tasa de interés mucho más preferencial que lo tendría una firma pequeña con alto riesgo. Entonces, al punto que voy, jóvenes, es que esas economías de escala que le permiten reducir su costo medio de largo plazo, le permiten alcanzar niveles de productividad más elásticos, ¿sí? Es decir, le permite sobrepasar el incremento igualitario de los insumos. Exactamente. Entonces, esa es un poquito la idea, jóvenes. Cuando estamos hablando de rendimientos de escala, podemos tener tres escenarios distintos. Y la clave está en las economías de escala. Si la firma tiene economías de escala, logra rendimientos crecientes, ¿sí? Si no las tiene y por el contrario tiene deseconomías de escala, en la cual, por ejemplo, los procesos administrativos y de organización son muy burocráticos, una baja en la eficiencia empresarial, eso va a hacer que la economía, perdón, que la firma experimente rendimientos decrecientes a escala, ¿sí? Vamos, ¿cuál es un ejemplo muy claro de eso, jóvenes? Tesla. Bueno, de hecho, el propietario de Tesla, jóvenes, es economista también, ¿verdad? Ingeniero y economista. Al punto que voy, jóvenes, es que él precisamente habla en una entrevista que le hacen de las economías de escala y ustedes pueden ver cómo es la línea de producción de automóviles para Tesla, el nivel de tecnología que implementa en sus procesos productivos.
Y eso hace que el costo de producción pues empiece a caer. Exactamente, ¿verdad? Es un poquito el ejemplo que les quería mencionar. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer un ejercicio numérico, así nos vamos a pasar a la parte cuantitativa para poder determinar el tipo de rendimientos de escala que puede experimentar una firma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con la diapositiva que ustedes tienen en su pantalla. Nada más la vamos a leer porque voy a trabajar en la pizarra, para que ustedes se den una idea de lo que debemos de hacer. Esto me imagino que también, no me imagino, estoy seguro que está en sus diapositivas, ¿verdad? Entonces, solo leamos para ver qué es lo que nos pide este ejercicio y después vamos a trabajar en la pizarra. ¿Sí? Entonces, dice, señala el tipo de rendimientos de escala que presenta cada una de las siguientes empresas, ¿verdad? Indique los factores que pueden explicar dicho comportamiento, un poco lo que hemos venido discutiendo, y dibuje el mapa isocuantas en función a los resultados que nosotros pues, vamos a obtener, ¿verdad? Obviamente vamos a trabajar nada más con una empresa, con la empresa número 1, y vamos a determinar, ¿sí?, el tipo de rendimientos de escala, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, dejo de compartir y vamos a trabajar en la pizarra cómo determinar los rendimientos de escala de una firma. ¿Sí? Voy a borrar por acá. Entonces vamos a trabajar con la empresa 1, jóvenes. Voy a colocar aquí la empresa número 1. Empresa o firma número 1. Fíjense que esa firma tiene las siguientes combinaciones de capital y de trabajo, ¿verdad? Combinación de capital y trabajo con el siguiente nivel de producto asociado, ¿verdad? Entonces la firma tiene 2 unidades de capital, tiene 3 trabajadores y un nivel de producción de 8. Este sería nuestro escenario base, jóvenes, base. Vamos a tener un escenario alterno 1 y un escenario alterno número 2, ¿verdad? No me indica en sí la tabla, pero lo pueden colocar en sus copias, ¿verdad? Pues fíjense que en el segundo escenario tenemos 3 unidades de capital, 4.5 de trabajo, entonces esto lo podríamos medir como horas, ¿verdad, jóvenes? 4 horas y media. Y un nivel de producción de 10. ¿Sí? Y en el escenario alterno número 2 tenemos 6 unidades o 6 horas de capital, 9 de trabajo y un nivel de producto de 16 unidades. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a definir qué tipo de rendimientos a escala. Un texto más grande. Ahí está. ¿Qué tipos de rendimientos a escala tiene esta firma? ¿Sí? Firma número 1. Jóvenes, ¿cuál dijimos que era el supuesto con el cual nosotros íbamos a operar o podíamos determinar el tipo de rendimientos a escala? Recuerden que la hipótesis es que la firma incrementa todos los insumos en una misma proporción. ¿Se acuerdan el ejemplo que les daba de la maqueta, verdad? ¿Sí? Incrementa los insumos en una misma proporción. Entonces lo que vamos a hacer primero es determinar la variación porcentual en el capital. ¿Sí? Pues obviamente vamos a trabajar con el escenario alterno 1. ¿Sí? Fíjense que la firma decidió comprar una máquina más. Antes tenía 2 respecto de 2, ¿verdad? Y esto lo voy a multiplicar por 100. Fíjense que claramente es el 50%, ¿verdad? Más, porque aquí tengo 2, el 50% es 1 y tendría 3, pero vamos a comprobarlo. ¿Sí? Entonces tendríamos 3 menos 2, 1 partido 2, 0.5 por 100. Sería el 50%, ¿verdad, jóvenes? 50%. Ahora vamos a analizar la variación porcentual en la cantidad de trabajo. Entonces, 4.5 horas de uso de contratación de trabajo. Antes estaba contratando 3 dividido 3 por 100. Entonces queremos ver a qué tasa están creciendo los insumos. ¿Sí? Entonces 4.5 menos 3, pues nos queda 1.5 partido 3, nos queda un medio. 0.5%, 50%. Entonces, mucho ojo, jóvenes. Esto de acá es la hipótesis que nosotros debemos verificar. ¿Cuál es la hipótesis?
que todos los insumos deben crecer en la misma proporción, ¿sí? Esa es la hipótesis o la condición para poder evaluar el tipo de rendimientos a escala. Vuelvo a repetir, si la Corte Suprema de Justicia tiene un edificio cuya altura es la cuarta parte que el MINFIN, Ministerio de Finanzas, en la réplica que voy a hacer a escala, debo de preservar la proporción, jóvenes. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Los insumos crecen en la misma proporción. Estoy respetando las proporciones, ¿sí? Entonces ahora lo que quiero ver es qué es lo que va a pasar con el producto. Entonces voy a determinar, si quieren esto lo voy a separar acá y voy a colocar que esta es la condición. La condición es que ambos insumos deben crecer en la misma proporción. Es decir, que la nueva planta, digámoslo así, es la mitad de la planta original. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Me están siguiendo ahí? La nueva planta es la mitad de la planta original. Porque ahora tengo 3 unidades de capital y 4.5 en total. ¿Sí? Pues, jóvenes, veamos la variación en el producto. Entonces, la variación en el producto va a ser igual a la producción que tengo después de ampliar la capacidad instalada, 10. Recuerden que mayúscula, minúscula para nosotros es idéntico, ¿sí? 10 menos 8, que es la producción que teníamos antes, dividido 8 por 100. Entonces los insumos crecen en la misma proporción. Ahora quiero ver qué pasa con el producto. Entonces fíjense que tendríamos un cuarto, ¿sí? Sería 2 octavos, un cuarto, y eso por 100 sería 25%, jóvenes. Pues, la producción crece, pero crece en una proporción menor. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos a escala tenemos? Rendimientos decrecientes a escala. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es comparar el escenario base con el alterno 1. Si este es mi escenario base, ¿sí? Con el alterno 1, eso es lo que tenemos de este lado. Ustedes pueden hacer lo mismo comparando el base con el alterno 2. ¿Sí? Pues si quieren, antes de que revisemos eso, ¿alguna inquietud en la primera parte? ¿No? Muy bien. Entonces imaginémonos, jóvenes, que nosotros quisiéramos comparar el base con el alterno número 2, ¿sí? Pero hacemos lo mismo, jóvenes. Fíjense, esto va a ser base alterno 1, ¿sí? Ahora voy a comparar el base con el alterno número 2. Tengo que comparar siempre con el base, jóvenes. No es que tengo dos escenarios distintos. Uno en el cual la firma crece 1.5 veces, y otra en la cual crece en esta proporción, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, primero observamos la tasa a la cual crecen los insumos, ¿verdad? Fíjense que está pasando de 2 a 6, entonces uno puede decir, miren, tiene que ser ¿cuánto? Sería un, si este es el 100%, debe ser un 200% más, ¿verdad? Porque el 200% de 2 es 4 y tendría el 6, pero vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, primero, la variación porcentual en la cantidad de capital, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora tengo 6 unidades de capital, antes tenía 2, respecto de 2. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 100. ¿Sí? Entonces tendría 4 partido 2, 2 por 100, 200%. Sí, ¿verdad? Ese es equivalente a decir, mire, tengo esta planta que está en la capital y tengo otras 2 plantas más, ¿verdad? Una en Quetzaltenango y otra en Escuintla. Entonces, ¿cuántas tengo en total? Pues unidades de capital, si aquí tenía 2, ahora tengo 6. Las 2 de Quetzaltenango y las 2 de Escuintla. ¿Sí? Aquí tenía 3 trabajadores, tengo 3 en la planta de Quetzaltenango, tengo otros 3 más en la planta de Escuintla, tengo 9 en total. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tasa crecieron los insumos? Pues es en un 200%, ¿están de acuerdo? Entonces veamos qué pasa con
el incremento de la producción, ¿verdad? Perdón, con el trabajo. ¿A cuánto debe crecer esto, jóvenes, para validar la hipótesis de los rendimientos de escala? Al 200%. Excelente, gracias, Dalila. Muy bien. Muy bien, jóvenes, me están siguiendo. Excelente. Vamos a ver si es cierto. 9 menos 3 partido 3. 100. Vamos a ver, serían 6 partido 3, 2%, 100. Entonces, sí se verifica la hipótesis, jóvenes. Miren, checklist, sí se verifica. Hasta acá no puedo determinar el tipo de rendimientos de escala. Tengo que ver qué respuesta tiene la producción. Entonces, ¿dónde veo la variación en la producción, jóvenes? Aquí mucho ojo, me voy a pasar a este lado. Voy a pasar por acá. Entonces vamos a decir que el cambio en la producción porcentual, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 16, aquí va a estar mucho más sencillo, 16 partido 8, partido 8, ¿sí? Por 100. Entonces la producción sigue creciendo, jóvenes. Sigue creciendo, pero el problema es que crece en una proporción. 100%. Muy bien, gracias, jóvenes. Excelente, 100%. Pues tal como lo vimos en la teoría, bueno, ¿qué podemos concluir acá? Tenemos rendimientos decrecientes. Decrecientes a escala. Exactamente, muy bien, jóvenes, excelente. ¿Sí? Lo más importante, jóvenes, es que nosotros podamos responder por qué puede pasar esto, porque una firma puede tener al momento de ampliar su planta de producción o trasladarla a otro lugar, o sea, no trasladarla, sino tener otra igual a la que tenía en la planta original. ¿Por qué puede experimentar este tipo de rendimientos decrecientes a escala? Para ustedes, cuando se miden como economistas, ¿qué puede estar detrás de esto? Y se acuerdan que nosotros vimos un poco en la... sí, alguien levantó la mano, jóvenes, ¿quién me ayuda? No pude ver quién levantó la mano. Yo la levanté, pero Sí, Omar, adelante. No, no, que le digo que yo la levanté porque pensé que estaba preguntando, pero estaba explicando, entonces, lo siento. No, igual, si ustedes me quieren apoyar sería excelente. Gracias, Omar. Fíjense que yo les indicaba, ¿qué puede estar detrás que una firma, del hecho que una firma tenga rendimientos decrecientes de escala? Entonces, miren, lo que puede explicar eso son las deseconomías de escala, ¿verdad? Entonces, voy a borrar esto para poder escribir un poco. Bueno, antes de borrar, yo borro un poquitillo, pero en cuestión de cálculo, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Cómo contabilicé, cómo computé algún valor? ¿Algo que no se haya entendido? Entonces, si quieren, antes de borrar, resumiendo, lo primero que ustedes deben verificar es que ambos insumos crezcan en la misma proporción. Si no crece, jóvenes, yo no puedo determinar el tipo de rendimientos a escala. ¿Por qué? Porque los factores crecen de forma igualitaria. ¿Cómo así? Si me voy al ejemplo de la maqueta, es como colocar a la misma altura el Ministerio de Finanzas con la Corte Suprema. Entonces digo, no, esa maqueta no respeta las proporciones. No puedo decir que es un fiel reflejo de una representación simplificada de ese espacio geográfico que es el centro cívico, por ejemplo. No puedo. Igual acá, si aquí crecen en 50 y aquí en 30%, no puedo determinar el tipo de rendimientos de escala. Entonces lo primero que voy a hacer es determinar que ambos insumos crezcan en la misma proporción. Es lo que me define el tipo de rendimientos de escala, el efecto que va a tener sobre el producto, ¿sí? Veo a qué tasa crece el producto, y si crece por arriba son crecientes, si crece por debajo, como en este caso, son decrecientes a escala. Si crecen un 50% son constantes a escala, ¿sí? Bueno, ya sería como la especie de resumen. Ahora, ¿cómo explicamos los rendimientos decrecientes a escala? Entonces podemos decir, miren, la firma tiene rendimientos decrecientes a escala porque está experimentando deseconomías de escala. ¿Cómo así deseconomías de escala? Nos acordamos un poquito de micro 1. Aquí tenemos el costo medio y aquí tenemos las unidades de producción y venta, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo representaban ustedes en micro 1? No sé si lo representaban con Q o con X también. Eso suena con Q o con X. Aquí tienen sus costos medios de largo plazo, ¿se acuerdan? Y dentro de ellas estaban contenidas las de corto plazo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eran de esta parte? Entonces la firma, en este escenario de acá,
está ubicada en esta parte, miren. En este punto la firma está experimentando deseconomías de escala. ¿Cómo así? Los costos promedio, porque son costos promedio, están creciendo mucho más rápido que lo que crece la producción. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esto? Nosotros lo vimos en un caso en particular, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que el grado de burocracia o, digamos, de desorganización que puede existir al momento de ampliar la planta. Son más aspectos de orden administrativo. Eso hace que el costo promedio empiece a caer. Empiece a aumentar, tal como lo estamos viendo de este lado. Entonces la firma no puede implementar de forma eficiente procesos productivos mucho más rápidos, ¿sí? Eso hace que sus costos empiecen a crecer. Entonces la firma se encuentra en un escenario como este, miren, su costo promedio aumenta en la medida que está ampliando obviamente su nivel de producción debido a que tiene una planta más grande, ¿sí? Creo que alguien está compartiendo. Ahí está. Los jóvenes se comprende esta parte, ¿sí? Obviamente lo usual es que, digamos, tal vez en el largo plazo la firma puede experimentar algún tipo de rendimientos crecientes de escala. Entonces, obviamente sus costos van a caer por lo que les comentaba, ¿verdad? Digamos, implementar tecnología de forma más rápida, acceso al crédito, tasas de interés preferencial, división y especialización del trabajo. Entonces, jóvenes, bueno, solo me queda una duda. ¿Sí vieron en este micro 1, verdad? ¿O no lo vieron en absoluto? Me queda el interrogante. No es que no me respondieron, entonces me quedó la duda. ¿Esto lo vieron un poco? ¿Vieron teoría de costos? ¿O no vieron nada de teoría de costos? Bueno, lo que pueden hacer es, si no quieren decirlo, pueden levantar la mano. Bueno, no sé, si quieren... Tienen como una especie de cuestionario. Bueno, pero pueden levantar... Quienes lo hayan visto pueden levantar la mano si quieren. Mejor así. O hagámoslo así. Quienes no lo hayan visto, quienes no hayan visto nada de teoría de costos, pueden levantar la mano. Pues ya voy a asumir que sí vieron algo de teoría de costos. Es que sí lo vimos, Lick, pero yo me recuerdo que cuando lo enseñó el Lick Piloña, nos lo explicó nada más así solo un luzazo y se pasó al siguiente tema, entonces no lo tocó tan a profundidad. Por Sí, eso pues de gracias, que... Omar. Sí, yo, bueno, digo esto, qué bueno que, sí, tengo que me lo dicen porque así yo tengo una guía, ¿verdad? Más que todo es tener como un diagnóstico de cómo estamos, ¿verdad? Porque esto es muy importante, máximo cuando están viendo estructuras de mercado, que sería, bueno, más personas cuando se están levantando la mano, ¿no? Hay que decirlo sin pena, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes lo puedan complementar, ¿verdad? Sí, gracias por la observación, Omar. Me imagino que también fue el caso de varios de ustedes. Digamos que si lo vieron, pues recordarlo es mucho más sencillo, ¿verdad? Ahora, si no lo vieron, sí es importante que lo puedan revisar o bien preguntarnos, obviamente, en el periodo de preguntas y respuestas para poder solventar esta parte. Es muy importante, en la parte de costos es medular, cuando ustedes ven estructuras de mercado, monopolio, competencia perfecta, etc. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, gracias por el comentario. Entonces, recuérdense que nosotros, al final, continúo con la clase, recuérdense que nosotros tomamos la información que proviene de una tabla como una aproximación, digamos, inicial del estudio de la producción, ¿verdad? Porque usualmente, si bien a nosotros nos pueden proveer información en una tabla, pues podemos determinar a partir de ella cómo, digamos, qué tipo de rendimientos de escala tiene, ¿verdad? Pero también puede ser que la información provenga de una función matemática, como lo hemos visto, ¿verdad? Principalmente, si ustedes van más orientados al tema de la investigación, si ustedes les gusta ser investigadores o su idea es dedicarse a la parte de investigación y academia, pues usualmente lo que se hace es trabajar con funciones matemáticas porque tienen propiedades mucho más amplias de las que podría tener una tabla, ¿verdad? Como les indiqué, una tabla termina siendo una foto, mientras que una función termina siendo la película completa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros el tipo de rendimientos a escala que tiene una firma si por el contrario, si en lugar de tener una tabla, tuviésemos una ecuación matemática, una función de producción, ¿sí? Entonces, para ello, el día de hoy voy a introducir un concepto matemático que nos va a ser de utilidad para poder determinar ese tipo de rendimientos a escala, ¿sí? La primera parte puede ser relativamente abstracta,
pero se van a dar cuenta que tiene mucha intuición económica el procedimiento o el algoritmo que está detrás digamos, de la operación matemática que nosotros vamos a realizar, ¿de acuerdo? Les voy a pasar nuevamente, jóvenes, a mostrar las diapositivas para poder estudiar cómo determinar el tipo de rendimientos de escala cuando tenemos una función matemática, ¿sí? Está compartido. Fíjense que el instrumento matemático que nosotros vamos a utilizar para poder determinar el tipo de rendimientos de escala es algo que se llama funciones homogéneas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir, jóvenes, qué es una función homogénea, vamos a explicarlo, vamos a hacer un ejemplo partiendo de una función cualquiera y después lo vamos a vincular con lo que nosotros hemos visto acá en términos intuitivos hasta el momento, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es una función homogénea? Veamos la definición. Veamos aquí el cursor. Dice que para cualquier escalar, un escalar es un número. Para cualquier número k, una función de valor real definida de esta manera, fíjense, f de x1, x2, xn, es homogénea de grado k. Fíjense que la homogeneidad es un número, ¿sí? Una función tiene la propiedad de ser homogénea y esa homogeneidad va a estar definida por un número. Es como si fuera la edad, algo así, ¿verdad? ¿Sí? Dígame su edad, es un número y me va a identificar a mí en función a eso. Pues igual, dice que esta función es homogénea de grado k, k es un número. Sí, vean que se debe verificar. Sí, al momento de multiplicar cada uno de los argumentos o variables independientes de esta función por t, tengan acá el t ahora queda anexado, queda junto a la x, x1 hasta xn. Si al momento de multiplicarlo por t, yo puedo construir una función de esta naturaleza, miren. T elevado a la k, multiplicado por la función original, función matemática original. Esto es válido para todas las variables independientes o argumentos de la función de x1 a xn. Y para cualquier t mayor a 1, jóvenes, ¿sí? Entonces, si quieren, ya vamos a empezar a hacer un vínculo, ¿sí? Este f, ¿a qué creen que se pueda asemejar si lo vinculamos con lo que nosotros estamos viendo? Este f, ¿qué podría representar? ¿La producción? Muy bien, excelente, gracias Marco. Excelente, es la función de producción. ¿Y este x1 hasta xn, qué representaría para nosotros? Las variables. Los insumos. Muy bien, excelente. Dalila y Ana María serían los insumos. Exactamente, muy bien, jóvenes. Ya vieron, están relacionando muy bien algo que es abstracto. Excelente, ¿sí? Ustedes se dan de cuenta que aquí tengo una función de producción, donde f es el producto y x1 hasta xn son los insumos. Para nosotros solo tendríamos x1 y x2, que sería capital y trabajo. Dice que esa función de producción es homogénea de grado k, sí. Al momento de multiplicarla por t, jóvenes, les pregunto, vamos a ver, ya casi me imagino que por lo que me están respondiendo, ya tienen ustedes la intuición de qué representa t. ¿Quién me puede indicar qué representa t en el contexto de lo que estamos haciendo? Fíjense que lo estoy multiplicando tantas veces como x1 o xn tenga. Entonces, este t, ¿qué podría representar? ¿Tiempo? ¿Cómo? ¿Tecnología? Puede ser tecnología. Omar nos indicó tiempo, puede estar vinculado al tiempo también. Entonces, al momento de multiplicarlo, fíjense que lo que estamos haciendo va asociado a lo que ustedes me indican, va siendo como un factor de escala. Imagínense que tengo 2 de x1 y si lo multiplico por un t mayor a 1, que es igual a 3, pues ahora tengo 6. Es un factor que me permite escalar o multiplicar, exactamente, ampliar. Entonces, si al momento yo logro expresarlo de esta manera, pues mi producción queda multiplicada t a la k veces, ¿sí? Eso me va a ser un indicador para señalar qué tipo de rendimientos de escala tengo, ¿sí? Pues vamos a verlo, jóvenes, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos, vamos a hacer nada más uno. De hecho, el ejemplo que está acá. Entonces, hagan de cuenta que tenemos una función matemática, entonces una función matemática que depende de x1 y de x2, miren, nada más x1, x2. Lo que pasa es que x1 está elevado a varios exponentes y x2 a otros exponentes, como este que está elevado al cubo, ¿sí? Entonces dice, determina el tipo
digamos, el grado de función homogénea que tenemos en el inciso A, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, voy a dejar de compartir, porque lo voy a hacer aquí en la pizarra, y el objetivo es que a partir de esta función matemática, que después para nosotros, como le indicó Marco, va a ser nuestra función de producción, nosotros podamos determinar el grado de homogeneidad de esta. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces voy a dejar de compartir y lo vamos a hacer en la pizarra. Entonces, la primera parte, jóvenes, es explicar el concepto. Pero, de hecho, ustedes tienen una muy buena intuición porque ya lo están relacionando, o sea que eso me parece excelente. Jóvenes, vuelvo a repetir, ahora vamos a determinar los rendimientos a escala, pero con funciones matemáticas, ya no con tablas. Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a colocar las instrucciones. ¿Qué vamos a hacer? Si quieren, este sería como el ejercicio 1. Ejercicio 1. Determinar el grado de homogeneidad de la siguiente función. Eso es lo que vamos a hacer. Obviamente vamos a utilizar el concepto que nosotros vimos de homogeneidad, que la vimos en la diapositiva anterior. Entonces vean cuál es esa función, jóvenes. Es el inciso A. Tenemos una función Z, vamos a colocar, que depende de x1 y de x2, que es igual a, nuevamente lo que indica la diapositiva, x1 al cuadrado, x2 más 3 x1, x2 cuadrado más x2 al cubo. Z es solo por nombrar la función. Si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva no está, pero sabemos que Z sería como la imagen, ¿verdad? Sería nuestro contradominio. Entonces sería x1 cuadrado, x2 más 3x1, x2 cuadrado más x2 al cubo. Exactamente, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces, fíjense, me pide determinar el grado de homogeneidad que tiene esta función. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la definición? Dice que para cualquier escalar k, ¿sí?, esta función es homogénea de grado k. La homogeneidad la define k. Vamos a colocar aquí que es de grado k, sí. Fíjense, sí. Al momento de multiplicar x1, xn por t, entonces yo tengo t elevado a la k. Pero mucho ojo, jóvenes, aquí no hay que confundirlo con el k de capital, ¿verdad? Aquí estamos hablando k como escalar. T a la k multiplicado por x1, xn. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es que al momento de multiplicar o bien sustituir cada uno de los argumentos de esta función por la expresión t argumento, tenemos que llegar a esta expresión. Entonces vean qué vamos a hacer, jóvenes. Primero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a multiplicar. Licenciado, disculpen, no se ve la parte de arriba. ¿No se ve la parte de arriba? Voy a copiar por acá, ¿verdad? Grado K. ¿Sí? F. T. X1. XN es igual. T. K por F, x1, xn. T, jóvenes, vean acá, T. Bueno, pues ustedes vean, lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar cada uno de los argumentos de la función o variables independientes de la función por T. ¿Sí? Entonces, para hacerlo de forma ordenada, voy a tener esto, miren.
va a ser con azul, va a ser C, X1, X2. ¿Sí? Pero los voy a multiplicar por P. P y P. Entonces, esto que es igual. Fíjense que lo que me está diciendo es sustituya la variable X1 por su equivalente, que ahora es TX1. Entonces voy a tener esto nuevamente, cuando vean cómo lo voy a hacer. Voy a colocar X1 cuadrado, X2 más 3, X1, X2 cuadrado, más X2 cubo. Entonces, en lugar de tener X1, voy a tener TX1. En lugar de tener X2, voy a tener TX2, porque eso es lo que me pide la condición de la homogeneidad de una función. ¿Sí? Aquí tengo X1, pues va a ser TX1. Aquí tengo X2, va a ser TX2, y como X2 está elevado al cuadrado, T, que es la pareja, también va a quedar afectada por el cuadrado. X2 al cubo, obviamente, el T también va a quedar afectado. Les voy a dar un tiempo para que copien. Y te voy a explicar qué hicimos. ¿Sí? ¿Ya lo copiamos, jóvenes? Muy bien, entonces revisemos, jóvenes. ¿Qué fue lo que hicimos? La condición de homogeneidad nos dice que al momento de multiplicar X1 por T, o sea, en general cada uno de las variables independientes por T, tendríamos esta expresión. Fíjense, entonces TX1, lo que hago es sustituir X1 por TX1. Y obviamente este TX1 va a quedar afectado por la operación que originalmente tenía X1. Lo mismo para X2, miren, hago lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Operamos, jóvenes. Voy a seguir de este lado. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Tendría que, voy a estudiar acá, tendría T cuadrado, X1 cuadrado, más T, perdón, más T1, TX2, más 3, TX1, T cuadrado, X2 cuadrado, más T al cubo, X2 al cubo. ¿Sí? Entonces, revisemos, sería T cuadrado, X1 cuadrado, TX2, más 3, TX1, T cuadrado, X2 cuadrado, más T cubo, X2 cubo. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues simplificamos. Fíjense que tendríamos T cuadrado por T, tendríamos T al cubo, X1, X2. Más, tendríamos T por T cuadrado, tendríamos T al cubo, 3X1, X2 cuadrado. Y aquí tenemos nada más este término, T al cubo, X2. Pero claramente tenemos un factor común. ¿Cuál es el factor común? T al cubo. T al cubo, exactamente, gracias. Entonces tenemos T al cubo que multiplica X1, X2, más 3X1, X2 cuadrado, más X2 al cubo. ¿Sí? Pero comparemos esta expresión con la que teníamos en el inciso A. Me hizo falta el cuadrado, jóvenes. Este cuadrado se baja y este cuadrado se baja. Ahí está. Pues, ¿qué podemos decir de esto de acá con lo que tenemos entre paréntesis? ¿Jóvenes? ¿Es lo mismo?
Exactamente, gracias, muy amables. Es lo mismo, jóvenes. Entonces tendríamos acá que este es igual a t elevado al cubo, y como es lo mismo, lo puedo reemplazar por z, que depende de x1 y de x2. Entonces, mire, ¿y eso qué nos está diciendo? Pues me voy a la definición, la que recién copié acá abajo. Dice que una función es homogénea de grado k si al momento de sustituir x1 por su correspondiente tx1, y eso para todos los demás argumentos, obtengo una expresión como estas, que es t elevado a un escalar, que es un número k, multiplicado por la función original. Vamos a ver, así, logré una expresión de la forma t elevado a la k, multiplicado por la función original. Entonces esta función es homogénea. ¿Y es homogénea de qué grado? 3. Muy bien. Entonces vamos a decir que esta es una función homogénea. De grado 3. Exactamente. Pues cuando ustedes se preguntarán, miren, entonces, ¿y esto que estamos viendo acá, qué tiene que ver con los rendimientos de escala? ¿Sí? ¿Qué relación tiene esto con los rendimientos de escala? Cuando estamos hablando de deseconomías de escala, reducir costos promedio de largo plazo, ¿cómo se relaciona esto? Pues de hecho ustedes ya me empezaron, tanto Marco, Ana María, ya me empezaron a dar cierta guía de cómo lo podemos relacionar. Fíjense bien, nosotros dijimos que este z puede ser nuestra función de producción. Digamos que el ejercicio termina acá. ¿En qué sentido? Pues miren, esta función sí es homogénea, de grado 3. ¿Qué tiene que ver la homogeneidad con el tipo de rendimientos de escala? Voy a empezar a introducir un poquito el vínculo con la economía. Vean acá. Asuma que esta es nuestra función de producción. Y esto de acá es el trabajo, y esto de acá es el capital. Z es la producción total. Entonces, al momento, fíjense que estoy multiplicando x1, las cantidades que tenga de x1 y x2 por t, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy replicando la ampliación de la planta. ¿En qué sentido? En que si tenía 2 trabajadores y 2 máquinas, y este t lo estoy multiplicando por 3, diría que ahora tengo el triple, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en lugar de tener 2 trabajadores y 2 máquinas, ahora voy a tener 6 trabajadores y 6 máquinas. O sea que el t no es nada más que el factor de escala, es lo que me permite ampliar, replicar la capacidad original que tenía, la planta original, ¿están de acuerdo? O sea, este t lo que hace es ampliar o replicar la planta original, ¿sí? Ahora vean qué es lo que obtengo acá. Lo que obtengo no es nada más que el factor por el cual multipliqué los insumos originales, pero elevado a un exponente, ¿sí? Al momento de quedar elevado por este exponente, vamos a suponer que nosotros dijimos que z era igual a 3, ¿verdad? Perdón, t era igual a 3. T igual a 3. Al momento de multiplicar la producción original por este 3 elevado al cubo, ¿qué me indica? Que la producción está creciendo ¿cuántas veces? No está creciendo 3 veces, sino que está creciendo ¿cuántas veces? Fíjense, T dije que era igual a 3. Como tenía 2 trabajadores y 2 máquinas, ahora tengo 6 trabajadores, 6 máquinas. Entonces al final obtengo que esto lo puedo expresar como T elevado al cubo en la producción original. O sea que al momento de triplicar, fíjense, al momento de triplicar los insumos, la producción, ¿cuántas veces crece? De acuerdo a esta especificación. 9 veces. Como es 3 al cubo, obviamente crece más, pero sería 27 veces. Exactamente, digamos que el sentido es el mismo. El sentido es que la producción crece más que proporcional al incremento de los insumos, porque los insumos crecieron en el triple, pero la producción crece 3 al cubo veces. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos de escala voy a tener acá? Crecientes. Exactamente, rendimientos crecientes de escala. Excelente, Luis. O sea que al final del día, el grado de homogeneidad de la función me permite determinar el tipo de rendimientos de escala. Entonces, jóvenes, ya que nosotros hemos construido la intuición, les hago la siguiente pregunta.
¿qué grado de homogeneidad sería consistente con un tipo de rendimientos constantes a escala? Ya dijimos que estos son crecientes, porque crece 3 al cubo veces, que sería 27 veces la producción original, porque esta es la producción original. Para tener rendimientos constantes a escala, ¿cuál sería la homogeneidad que debería de presentar la función? De grado 1. Excelente, muy bien, Cristian. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que voy a triplicar los insumos originales, pero la producción va a crecer t elevado a la 1. Entonces, si tendría t elevado a la 1, ¿cuántas veces estaría creciendo el producto? 3 elevado a la 1. Entonces estaría triplicando también. Entonces, como el crecimiento es proporcional, tendría rendimientos constantes. Y finalmente, jóvenes, para tener rendimientos decrecientes a escala, ¿qué grado de homogeneidad debería tener? 2. Si es 2, por ejemplo, imagínense que tendría 3 elevado al cuadrado, entonces crecería 9 veces, ¿verdad? Entonces serían igual a rendimientos crecientes de escala. Fíjense, ya dijimos Ahí que le tendríamos que poner algún número negativo. Sería 0. más que negativo, sería un número Menor menor a a 1. 1. Porque, de hecho, si fuese negativo, lo que pasaría es que la producción estaría cayendo, Lini. Y recuerden que 0.5. es que la producción crece, pero crece a un ritmo menor. ¿Sí? O sea, la producción sí va a crecer, pero la pregunta es cuál es el grado de respuesta. ¿Será que es en menor proporción, igual proporción o mayor proporción? Entonces, lo que debería pasar es que esto debería ser menor a la unidad. ¿Sí? Por ejemplo, 1.5, que sería una raíz cuadrada. Exactamente. Entonces, jóvenes, para terminar la clase del día de hoy, les quiero mostrar un poco lo que ustedes me acaban de decir, que es precisamente la intuición que nosotros queremos construir y que la vamos a practicar el día miércoles con un ejercicio numérico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces paso a mostrarles las diapositivas y con esto terminamos la clase. Respecto de la relación del grado de homogeneidad y el tipo de rendimientos de escala, ¿verdad? Que es un poquito la idea. ¿Cómo se vincula? Los jóvenes, ustedes ya tienen, vamos a ver si ya lo tienen. Sí, ¿verdad? Ya lo tienen en su pantalla. Entonces, fíjense, funciones homogéneas en economía. Y ustedes me lo dijeron, Juan, es excelente. Fíjense que si tengo rendimientos constantes de escala, entonces la función es homogénea de grado 1. Eso fue lo que me indicó Cristian. Tenemos rendimientos crecientes a escala, sí, solo sí. Este K, que es el que define el grado de homogeneidad, es mayor a 1. Fue el ejemplo que vimos. Fíjense, este es homogénea de grado 3. Entonces tiene rendimientos crecientes a escala porque la producción crece más rápido de lo que crecen los insumos. ¿Sí? Y tenemos rendimientos decrecientes a escala si este K es menor a 1. ¿Sí? Incluso lo que nos indicó Limni sería un caso muy extremo, ¿verdad? Obviamente el negativo es menor a 1, pero eso implica que la producción cae y nosotros asumimos que siempre va a crecer. Entonces debería estar en el intervalo 0, 1, abierto, ¿verdad? ¿Sí? No lo va a incluir. Aquí tenemos un ejemplo de la función Cobb-Douglas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver el día miércoles, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, hasta aquí vamos a llegar a la clase del día de hoy. El día miércoles vamos a ver un ejemplo como estos partiendo de una función y vamos a ver una visualización. Eso nos va a ayudar mucho a comprender un poquito lo que nosotros estamos haciendo acá en términos cuantitativos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, lo dejamos hasta acá. Que tengan feliz tarde. ¿Se acuerdan que el laboratorio número 2 es para el día miércoles, ¿verdad? ¿Sí? Y también les recuerdo, jóvenes, que ya están cerca los segundos parciales, y entonces les aconsejo que ustedes vayan estudiando con tiempo para que no tengan ninguna dificultad en la prueba, ¿verdad? ¿Sí? Probablemente la segunda o tercera semana van a tener el examen de micro, igual siempre les vamos a confirmar. Bueno, jóvenes, hasta ahí lo dejamos. Feliz Tengo una tarde. consulta. ¿Sí? ¿Luis? Estaba revisando el documento que usted nos compartió. Lo que sigue abajo está en inglés, ¿verdad? Ah, el de modelos económicos. El de este documento que usted está presentando. Puede bajar. No sé, perdón. es que no sé si es lo mismo. Este de acá. Ajá. Sí, es Sí, estos sí lo diferente. tienen, ¿verdad? En sus diapositivas. No sé si los trasladé, jóvenes. Sí, sí lo traslado. Vamos a ver. Sí, Sí. esto incluso lo pueden buscar, digamos, en español. Hay bastantes referencias. Pero sí, esto se los dejé acá en inglés, ¿verdad? Oh, ok. Ok, no más Y preguntas. además, bueno, esta Cobb-Douglas también está. Sí, está en inglés lo demás. Estaba revisando todo. De hecho, es un mix, ¿verdad? Aquí tengo de todo. Está bien, Bueno, Juan, gracias. bien, Luis, con gusto.
Pues jóvenes, nos vemos el día miércoles. Tengan feliz tarde. Feliz tarde, Lick.